Bendiciones, queridos hermanitos del Pentateuco. Siempre un placer extraordinario este reencuentro. Eh, Tenemos que aprovechar bien nuestro tiempo, hermano, para el estudio. Creo que la mejor inversión es el estudio de la palabra. Lo recuerdo con mucho cariño siempre. Y bueno, pues estamos así en este aislamiento. Tenemos que continuar, hermanos, hasta que tengamos alguna directiva nueva y entremos a lo que ya nosotros tenemos planificado para nuestros estudios. Oro por ustedes, hermanos queridos, por su salud. Pido al Señor que los libre de todo mal, que provea lo necesario para nuestros días terrenales, hermanos queridos, que los bendiga siempre y que siempre nos mantenga con ese ánimo, con esa pasión por el estudio. Bendiciones, hermanos. Gracias, Señor. Gracias, Padre. Bien, hermanitos. Entonces, en nuestro estudio eh, tenemos que ver primero, bueno, agradecerle a los hermanitos que enviaron ahí las fotocopias que les había pedido. Y los que no enviaron, hermanitos, qué bueno, mejor entonces también les agradezco porque deben haberse guiado ya por las respuestas que dimos en la versión oral en nuestra primera presentación de Éxodo. Muy bien, hermanos. Es muy importante aquí recalcar algo, hermano, una exhortación a todos los hermanos que estamos en el estudio de Éxodo ahora, que debemos acompasarnos porque ese es un esfuerzo que el Señor nos pide, que nos esforcemos ahí en sondear su palabra. Ya miren, por ejemplo, revisen ustedes ahí en las, como está en nuestro índice de lecciones, ya sabemos que está dividido en 3 secciones: el viaje desde Egipto a Sinaí, los hechos en el Sinaí y lo que ocurrido desde Sinaí hasta el Jordán. Pero veamos aquí, por ejemplo, en la primera lección que tenemos la preparación de Moisés como legislador y como líder. No es cierto, estamos hablando de la lección A, B y la lección C, el nombre de Dios yo soy. Esto implica, hermano, el estudio del libro Éxodo del capítulo 1 al capítulo, a la primera parte del capítulo 4. Entonces, miren aquí que hay un tramo importante que estudiar. Si no hay apego a la lectura bíblica, hermano, que es nuestra principal guía, entonces se nos va a complicar el estudio. Ya en la segunda lección que viene, que van a hacer esta semana, miren, ustedes tienen desde el capítulo 4 hasta el capítulo 12. Entonces ya son 8 capítulos. Quizás es el más extenso, pero importante, hermano. Tenemos que hacer ese esfuerzo, así lo demanda el Señor. Entonces, ¿qué tenemos que resolver, hermano, por ahora? Lo primero, vamos a lo primero, que son las respuestas a la prueba preliminar, que ya casi todos creo deben haber resuelto aquí. De todas maneras, el punto número 1 es Ramesés, palabra clave, preparación. Nombre del lugar, Sucot, partida. Etán, palabra clave, presencia. Mar Rojo, pasada. Desierto de Shur, el agua amarga o mara, prueba. Elín, palmeras. Desierto de Sin, pan. Y Refidín, peña. La pregunta número 2 de este estudio bíblico preliminar: ¿qué libro del Pentateuco relata la historia del viaje de los israelitas desde Egipto a Sinaí? El Éxodo, que es precisamente en el libro que estamos. Bien, hermanos, entonces, luego de esta exposición, ustedes van a contar, por supuesto, con las respuestas a las lecciones 1A y 1B, a las pruebas realmente, ¿no? Entonces vamos primero a hacer esto, que es lo más importante, y vamos a abocarnos a la lección 1C. Ya hemos visto en la lectura bíblica que tenemos, como dije hace un momento, el estudio de la preparación de Moisés, ¿no es cierto?, como legislador. Como legislador, los primeros 40 años, obviamente, pues él fue formado tanto como el verdadero hijo de Faraón, ahí en la mejor universidad en Egipto. Entonces es de imaginar una cultura de primer nivel. Y además también, pues, el conocedor de, digamos, la parte legal de cómo se manejaba. Tremendo país, ¿no? Tremendo reino de Egipto con Faraón. Entonces, me refiero al tipo de legislador legal, en sustancia, para manejar un país. Ya tenía él ya el Señor lo había puesto ahí, él no fue por su cuenta, el Señor ya estaba trabajando, como siempre lo hace, anticipándose a las cosas, ¿no es cierto?
Ya Moisés recibe una gran preparación como legislador, pero ahora ya después del hecho este ocurrido con la muerte del egipcio, o con la muerte sí, pues efectivamente del egipcio, que maltrataba a uno de sus hermanos hebreos. Entonces, ya tuvo que salir de huir realmente, ¿no? Y es el exilio en Madián, que ya lo hemos estado estudiando aquí en esta parte inicial del estudio del Éxodo. Pero ahí también se va formando como líder, ¿no? Un líder es un personaje muy especial. El Señor lo va a adiestrar, le va a dar esa formación. Pero Moisés no tiene en ese momento todavía la capacidad para ser un gran líder. El Señor lo va a formar, el Señor lo forma, porque conoce su corazón, es un hombre del Señor, y el Señor es soberano y decide y sabe las cualidades de Moisés, ¿no es cierto? A veces uno se pierde a veces en encuentros familiares o con amistades y dicen que no tiene casi nada de interesante, que eso es una historia cualquiera. Pero basta, hermanos, en alguna oportunidad que tengan ustedes de comentar sobre este hecho de la liberación del pueblo de Quito, a ver si algún sabio de estos modernos que tenemos, que vemos en tantos sitios y que son escritores de tantas fórmulas sociales o matemáticas, a ver si pueden conducir, solamente por poner un ejemplo sencillo, ¿no? A ver, pararse en el centro del Estadio Nacional y pedirle a cuantos entren ahí, que aproximadamente su capacidad máxima es de 60.000 personas, a ver que le escuchen y que lo sigan, por lo menos que lo acompañen 5 cuadras. Yo creo que ninguno ni lo escucharía siquiera, pasaría por desapercibido. Pero he aquí la importancia, ¿no? Y bueno, Moisés no va a sacar a 60.000, Moisés va a sacar a cerca de 5 millones de personas, hermanos. Y eso demanda un liderazgo importante. No creo que ninguna persona en el mundo tuviera esas capacidades por su propia sabiduría, pero cuando el Señor se propone y escoge la persona adecuada, como es el caso de Moisés, es con el Señor todo lo podemos, hermano. Bueno, un pequeño y valioso comentario. Entonces tenemos aquí, directamente vamos a ver la lección 1C, que es la que nos trae, la que nos convoca hoy. Tenemos aquí el tema, el nombre de Dios yo soy. Yo los voy a acompañar, hermano, y voy a relatar las respuestas sobre la primera parte, ¿no es cierto?, que está en la página 13 de tu manual, del texto de estudios. Y por una razón, porque la segunda parte es más bien un trabajo práctico que tienes que desarrollar en casa. Ahí te dan las indicaciones, ahí tienes las indicaciones, qué es lo que debes leer y dar unas respuestas cortas, hermano. Acostumbrémonos a dar respuestas cortas. He notado algo ahí que hasta ahora no hemos aprendido. Tenemos que aprender a dar una respuesta conforme a la pregunta que nos están indicando acá. Entonces, pues si no tomamos en cuenta lo que nos están preguntando, entonces no podemos dar una respuesta correcta. Primero hay que leer y releer qué es lo que nos están preguntando para poder responder. Así creo que nos manejamos mejor, hermano. Entonces, aquí sobre este tema de la lección 1C, sobre el nombre de Dios yo soy, tenemos la primera línea. Dice, de la lectura Éxodo 3:1-15, Dios se reveló a Moisés en medio de las circunstancias de su vida cotidiana. Efectivamente. Inciso A, ¿cuáles fueron esas circunstancias? De acuerdo a los versículos 1 al 4, la respuesta correcta es: apacentaba ovejas de su suegro Jetro. Ya estamos hablando cuando Moisés huye de Egipto por las razones que hemos explicado. Entonces, ¿cuáles fueron esas circunstancias de acuerdo a los versículos 1 al 4? Apacentaba, estamos hablando de Éxodo 3, 1, 4. Apacentaba ovejas de su suegro Jetro. Punto seguido. Al acercarse al monte de Dios, entre comillas,
vio la zarza que ardía, demostró su ansia de recibir alguna revelación o señal de parte de Dios. Eso es lo que sintió Moisés en ese momento. Inciso B, ¿qué debemos hacer para que Dios se revele en nuestras vidas? Debemos sentir hambre de Dios y buscarlo. Esto es una enseñanza bíblica muy importante, hermano. ¿Qué debemos hacer para que Dios se revele en nuestras vidas? Debemos sentir hambre de Dios y buscarlo. Él da pasos hacia nosotros y nosotros debemos dar pasos hacia Él. Esa es la respuesta correcta. Repito, debemos sentir hambre de Dios y buscarlo. Punto seguido. Él da pasos hacia nosotros y nosotros debemos dar pasos hacia Él. Ahora, pregunta 2 dice, ¿qué aspectos del carácter de Dios se revelan en los siguientes pasajes? Estamos hablando de Éxodo capítulo 3. En el versículo 5, ¿qué aspecto del carácter de Dios se revela? Su santidad. En el versículo 7, su compasión. En los versículos 8 al 10, su poder para salvar. Y en el versículo 12, su presencia y fidelidad. En la pregunta 3, dice, lea el versículo 14 y revisen la lección 1b los números 18 y 19. Muy bien, lo hacemos. Inciso A, en el versículo 14, leemos que Dios se revela a Moisés por su nombre. ¿Cuál es y qué aspecto de la persona de Dios simbolizada por la zarza nos revela este nombre? Repito la pregunta. ¿Cuál es el nombre y qué aspecto de la persona de Dios simbolizada por la zarza nos revela este nombre? La respuesta debe ser, yo soy el que soy, entre comillas. Punto seguido, así como la zarza que no se consumía, Dios no tuvo comienzo ni tendrá fin. Punto seguido. Él es completo en sí. Él es perfecto. Él no necesita absolutamente nada. Ni de nosotros siquiera. Inciso B. ¿Cómo se relaciona el nombre de Jehová con yo soy el que soy? La respuesta correcta es que Jehová, el nombre de Jehová, es una traducción no exacta del verbo ser, entre comillas. Sí, efectivamente, es una traducción no exacta del verbo ser. Por eso se traduce, entre comillas, yo soy. Punto seguido. Yo soy el que soy, nuevamente entre comillas, nos demuestra el carácter eterno y autosuficiente de Dios. Esto lo podemos corroborar en la lectura de Hechos 13:8. Muy bien, en el punto 4 dice, es interesante destacar el uso que Jesús hace del yo soy. También él revela aspectos de su persona al asumir este título. Lea, por ejemplo, Juan 8, 57-59, que debemos hacerlo ya, ¿no es cierto? ¿Qué entendieron los judíos cuando Jesús usó este título? La respuesta es, entendieron que Jesús se presentaba como Dios mismo. Entendieron que Jesús se presentaba como Dios mismo y quisieron apedrearlo por blasfemo. Punto seguido. Nadie podía llamarse Dios y quedar con vida. En esos tiempos eran así. Parece que Jesús, continúa en otro acápite, parece que Jesús usó deliberadamente el título de yo soy, entre comillas, de Éxodo 3:14, para dar a entender que su naturaleza era divina. Y así es, efectivamente la naturaleza de Dios es divina, por supuesto.
Eso lo sabemos muy bien. Entonces, hasta aquí, hermanos, es el desarrollo de la lección 1C hasta el punto 4. En la siguiente parte de este desarrollo de la lección 1C vas a encontrar un trabajo práctico que necesariamente vas a tener que resolverlo, hermano, porque así lo exige el estudio de este libro 2, que consiste en desarrollar solamente 6 preguntas, previa lectura de lo que te indica ahí mismo, con claridad. Tienes que responder ahí en tu casa, pero en una hojita aparte, o en un cuaderno de notas, o en algún papel que estés usando para hacer tus anotaciones personales. Tienes que resolver las preguntas 5A, B, C, D, E y F. Son 6 preguntas y observa bien la pregunta que te están haciendo sobre el tema que vas a leer. Y trata de dar, hermano, respuestas sencillas y concretas. Cuando resuelvas esto, en la próxima lección nos vamos a encontrar y si es preciso hacer algunas correcciones, yo voy a tener ya las respuestas ahí para que si es necesario corregir lo hagas o si no, te quedas ahí con las respuestas que tú mismo has valorado más. Entonces, cuando las tengas listas, si probablemente las tienes en el transcurso de la semana, por favor haz lo mismo, tómale una foto y envíamela para evaluarla y hacer un trabajo más preciso sobre lo que se pueda corregir, ¿no es cierto? Bien, hermanos. Entonces, esto es todo lo que tenemos por ahora. Te exhorto una vez más, hermano, a la lectura bíblica. Ya debes empezar con eso hace rato, del 1 al 4, para que puedas desarrollar. De aquí empezamos la lección que viene, la lección número 2, y hay un avance desde el capítulo 4 hasta el capítulo 12, como comenté hace un momento. Vamos a precisar, hermano, efectivamente hasta el capítulo 12. Entonces es importante, hermano, nuestro apego a la lectura bíblica. ¿Alguna cosa pendiente, hermano, de lo que de repente no has entendido o comprendido en lo que vamos avanzando hasta hoy? Por favor, con toda confianza, hermano, mis líneas telefónicas están abiertas usando el mismo canal, el WhatsApp. Nos podemos comunicar y vamos resolviendo, hermano. Que Dios te bendiga, hermano, en este tiempo, que Dios los conserve con salud y siempre con esa pasión, hermano, por el estudio de la palabra. Desarrollen entonces, hermanitos, la lección número 2, A, B, y ya tendremos la respuesta para la próxima semana. Que Dios los bendiga, mis queridos hermanos. Hasta pronto.